las aguas del sur de Florida, se escribe un nuevo capítulo en la historia del mar. Desde un buque naufragado de 100 años partido por la mitad, a lo largo de un sendero sumergido de las bajas de la guerra, hasta una torre de telecomunicaciones que da señales de vida en un fondo oceánico que de otra manera estaría árido. Ahora que están bajo el agua, estas antiguas armas de guerra y otros artefactos históricos vuelven a enlistarse para proteger a la vida en el fondo del mar. Arrecifes destruidos. Extendiéndose hacia el sur desde la ciudad de Miami hasta Cayo Hueso, los Cayos de Florida son una colección de 1.700 islas. Como el punto más al sur de los Estados Unidos continentales, los Cayos de la Florida son la primera línea de defensa para la frontera sur de la nación. Desde la década de 1820, cuando la Marina de Estados Unidos protegía a los buques comerciales de los piratas, hasta las tácticas de guerra marítimas más modernas, estas aguas tienen un papel importante en la historia de Estados Unidos. Ahora la historia se reescribe, a medida que los buques de guerra retirados y los cargueros de suministros transforman el fondo oceánico en arrecifes artificiales. En toda la costa de Cayo Largo, al sur de Miami, 9 naufragios históricos están alineados en una formación conocida como el Sendero de los Naufragios. El Ciudad de Washington era un buque de transporte público que tuvo un rol importante en la formación de la nación. Ahora vuelve a formar el fondo del océano. En febrero de 1898, el buque estaba anclado en La Habana, cuando el USS Maine explotó. Afortunadamente, el Ciudad de Washington sobrevivió al estallido. Entró en acción para ayudar a rescatar a la tripulación del Maine. El incidente galvanizó la oposición estadounidense al dominio español en Cuba. 2 meses después, la guerra hispano-estadounidense había empezado. El Ciudad de Washington se había transformado en una barcaza y solo se usaba para transportar mercaderías por los cayos. El 10 de julio de 1917, mientras lo remolcaban, el Ciudad de Washington encalló, se partió y se hundió hasta el fondo. Ahora está a 20 metros o aproximadamente 2 pisos debajo de la superficie. Después de un siglo sumergido, la embarcación se está transformando. Ahora alberga una comunidad marina ajetreada. Debido a que está en aguas poco profundas, solo quedan unas partes de la quilla. No es como ver un gran naufragio. Pero lo que sí hay son muchas placas de cubierta que crean salientes, y el arrecife ha crecido alrededor del naufragio. Los naufragios en aguas poco profundas se rompen lentamente por las fuerzas de las olas y las corrientes. Hay mayor cantidad de oxígeno más cercano al aire de la superficie. Eso significa que la estructura de hierro del Ciudad de Washington se corroe más rápido de lo que lo haría en aguas más profundas. Pero estar cerca de la luz solar también ayuda a convertir los restos de un naufragio en un arrecife artificial. Las algas usan la fotosíntesis para convertir la energía lumínica en energía química, la cual almacena para su uso posterior.
Este proceso crea el azúcar que el coral necesita para su propio crecimiento y nutrición. Cuanto menos profunda sea el agua, habrá más luz solar. Y mientras haya más luz solar, el coral será más saludable. Las algas y el coral trabajan en conjunto, pero las cosas buenas en exceso pueden ser perjudiciales. El exceso de algas podría asfixiar un arrecife. Ahí es donde entra el pez loro. Los peces loros son voraces y pasan hasta el 90% de su día comiendo algas en los arrecifes con sus dientes en forma de pico. Ellos ayudan a mantener el balance entre las algas y los corales que construyen arrecifes, permitiendo que se forme un paisaje marino vívido. Las gorgonias se destacan en este paisaje marino. Existen alrededor de 500 especies de gorgonias, incluyendo amplios abanicos de mar y látigos de mar largos y delgados. Como con el coral, hay organismos individuales llamados pólipos que forman los bloques de construcción de las gorgonias. Uno tras otro crecen superponiéndose entre ellos, creando una colonia alta y ancha pero muy delgada. Estos abanicos de mar están comúnmente en aguas poco profundas con corrientes fuertes. Las gorgonias tienen tentáculos diminutos que atrapan el plancton. Esto se conoce como alimentación de filtro y funciona mejor cuando el abanico está frente a la corriente, desplazándose hacia adelante y hacia atrás para atrapar el alimento. También tienen un sistema de defensa químico que deja un mal sabor en la boca de los posibles depredadores. En el fondo marino junto al naufragio, hay otra residente del Ciudad de Washington. Las rayas de aguijón pasan la mayor parte del tiempo escondidas bajo la arena, camuflándose de los depredadores más grandes. Al igual que su primo el tiburón, el esqueleto de la raya está hecho de cartílagos en lugar de huesos rígidos. Esto le permite ondular su cuerpo. Cuando la ahuyentan de su escondite, la raya nada agitando sus partes laterales como alas. En mar abierto, depende de su cola larga con bordes cerrados y una punta afilada y venenosa para defenderse. Con una población vibrante de peces, corales y gorgonias que se suman a su amplia historia, el Ciudad de Washington vive como un dinámico arrecife artificial. Más adelante, en el Sendero de los Naufragios, otro de los antiguos buques militares de Florida yace en el fondo del océano. Espera la sosta, André. Todo listo. Como en Ciudad de Washington, el Ben Gunn tiene un pasado condecorado.
pero su trágico final pudo haberse evitado. El Ben-Gud se construyó en 1910, recorrió la costa durante 30 años y eventualmente se convirtió en un carguero marino mercante, armado con rifles, armas, cargas de profundidad y bombas, un legado de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo reportes de submarinos alemanes en la zona. Así que los buques recorrían el llamado Hawk Channel. Iban de punta a punta en la noche con las luces apagadas para que los submarinos no pudieran verlos. Una noche en particular estaban el Ben-Gud y otro buque llamado Thule, dirigiéndose en direcciones opuestas, y ellos se acercaban el uno al otro. No se vieron hasta el último minuto. El Thule golpeó al Ben-Gud en el costado. El Thule recibió el daño por encima de la cota de agua, así que pudo volver a la orilla. Pero el capitán del Ben-Gud decidió encallar el buque para intentar salvar la mercancía que llevaba a bordo. El capitán volvió a tierra e intentó salvarlo, pero la proa estaba aplastada. El buque empezó a llenarse de agua. En solo 30 minutos la tripulación se vio forzada a abandonar el buque. El Ben-Gud se posó en una pendiente arenosa, a 10 metros de la superficie. Después el buque fue desmontado y desmantelado. Luego lo detonaron para evitar que fuera un obstáculo para el tránsito marítimo. Ahora, bajo el agua, el legado del Ben-Gud sigue vivo. Los restos cubren un sector amplio, alcanzando más de 100 metros de longitud. La proa se mantiene erguida sobre un lecho marino que de otro modo sería plano. La estructura de acero del casco proporciona una especie de espina dorsal y se ha convertido en un arrecife artificial lleno de vida. La vida del Ben-Gud es realmente diversa. Es como un oasis en medio del desierto. No hay otros arrecifes alrededor, así que todo está allí, tomando su protección, tomando su alimento desde esa única fuente. Allí veremos de todo, desde corvinas muy pequeñas hasta los distintos tipos de peces loro, todo lo colorido de los arrecifes que uno espera ver. Bancos de diferentes tipos de peces, con cientos de ellos, nadan en conjunto a través de los restos del buque. Las chitas, con sus típicas y llamativas franjas negras en la cabeza, se reúnen en grupos pequeños entre bancos grandes de roncos, salmonetes amarillos y pargos. Esta alianza es un ejemplo de mimetismo batesiano. Similares en tamaño, forma y color, estos peces están mejor protegidos cuando nadan juntos. Durante el día, estos grupos de especies mixtas buscan refugio cerca de las áreas expuestas del buque naufragado. Algunos, como el ronco boca chica, se dispersarán tras el ocaso, yendo hacia el mar abierto, donde se alimentarán de plancton, moluscos y camarones. Los peces sargento mayor adultos se lanzan entre ellos, enfrentándose a las áreas abiertas del buque naufragado. Son una de las cientos de especies del pez damisela, llamado así por sus 5 franjas negras como las que usan los sargentos en el servicio militar.
pez loro reina también se alimenta del coral, ayudando a preservar la integridad del arrecife que ahora recubre el naufragio. El pez ángel gris prefiere las esponjas. Ambos ayudan a mantener el balance necesario para un ecosistema saludable. Tras haberse retirado del servicio, el naufragio del Ben-Gurion se ha convertido en un arrecife artificial eficiente. Sin nada más a su alrededor, este naufragio es un verdadero oasis que ahora le proporciona un hogar a una variedad de inquilinos en el sendero de los naufragios. Al sur del Ben-Gurion está la siguiente parada en el sendero de los naufragios de Florida. Aquí, justo debajo de Molasses Reef, que bordea las orillas de Cayo Largo, está el naufragio de la patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos, Dwayne. Poco después de convertirse en la embarcación militar activa más antigua de Estados Unidos, el Dwayne fue dado de baja y donado, con la esperanza de que el naufragio se convirtiera en un arrecife artificial. En realidad sirvió durante la Segunda Guerra Mundial como buque de escolta, así que atravesó el Atlántico, escoltando a los cargueros que cruzaban. Luego cumplió su deber en los Estados Unidos como un patrullero de la Guardia Costera y se hundió en la década de los 80. El Dwayne aún permanece intacto, erguido sobre el fondo oceánico, con una bandera de Estados Unidos conservada por los lugareños, que aún ondea con orgullo desde la torre. Se encuentra a unos 125 metros de profundidad, tiene unos 97 metros de longitud y alberga todo tipo de vida, grandes bancos de peces y también muchas variedades de coral. Aunque está más intacto que sus compañeros en el sendero de los naufragios, luego de 30 años bajo la superficie, el Dwayne también se ha inundado con corales y esponjas. Y debido a que el buque lleva bastante tiempo hundido, ha tenido mucho tiempo para que los nutrientes llegaran con la corriente y para que esos organismos más pequeños se sujetaran a la embarcación. Los corales son un organismo vivo y su color proviene de los microbios que tienen en su interior. Millones de algas unicelulares llamadas zooxantelas viven en 6 centímetros cuadrados de coral. Ellos producen pigmentos visibles a través del cuerpo transparente del pólipo de coral, ofreciendo una paleta de docenas de colores distintos que ahora cubren la superficie del naufragio. Aquí en el Dwayne, el coral está acompañado por esponjas de varios colores y tamaños. Las esponjas son de hecho animales primitivos, colecciones de células individuales poco organizadas, sin órganos ni tejidos.
ellas dependen de un flujo constante de agua a través de sus cuerpos para poder obtener alimento y oxígeno. Se alimentan de plancton y otros alimentos microscópicos que absorben a través de poros diminutos. Con la corriente fuerte del Golfo cercano, es un ambiente perfecto para que estas esponjas se desarrollen. Y con toda esta vida de corales y esponjas, también es un hábitat ideal para cientos de peces. Los roncos, pargos y esfirenos ahora son la tripulación de este antiguo buque de guerra, rodeando al Dwayne en busca de comida y refugio, y demostrando cuán valiosos pueden ser los naufragios para preservar la vida bajo el mar. Cada naufragio tiene su propia historia. Esa historia comienza con el buque en sí. ¿Cuándo se construyó? ¿Para qué se utilizó? ¿Y dónde se hundió? Todo esto informa cómo evoluciona un naufragio bajo el agua. Pero no todos los buques tienen una historia tan bien documentada como los del Sendero de los Naufragios. Junto al sendero se encuentra otra de las embarcaciones perdidas de la región, conocida localmente como el naufragio de Mike, la cual hasta hace poco era un misterio. El naufragio de Mike es uno de los más interesantes en Elbow Reef. La leyenda dice que el barco de un pescador llamado Mike se hundió allí un día. Entonces Mike volvió al día siguiente para hacer flotar el barco y descubrió que en realidad había otro naufragio debajo del barco que él hundió. Las investigaciones realizadas demuestran que en realidad hay múltiples naufragios, uno encima del otro, y recientemente se identificó a uno como el Hannah M. Bell. A través de análisis forenses submarinos y los registros del Hannah M. Bell, los arqueólogos confirman su identidad. El Hannah M. Bell fue construido en Inglaterra en 1893. Este barco de vapor con casco de acero se usaba para transportar carga como algodón, azúcar y carbón. En 1911, cargado de carbón y con destino a México, se encalló aquí, en Elbow Reef, y se hundió hasta el fondo. Con los restos de la proa y la popa que se mezclan con el paisaje marino, el Hannah M. Bell ahora proporciona refugio a los peces que se alimentan en la seguridad del naufragio. Al igual que en el Ciudad de Washington, tenemos muchas placas de cubierta y salientes. Durante el siglo XIX, los constructores navales empezaron a alejarse de la madera para usar hierro y acero. Son esos componentes metálicos los que forman parte de la mayoría de los restos. La superficie lisa del acero se corroe con el pasar del tiempo y permite que el coral se aferre y se asiente en estos naufragios a medida que envejecen. Así que cuanto más antiguo sea un naufragio, mayor será el crecimiento. Cuando un
pólipo de coral se adhiere a algo sólido, como el hierro oxidado del Hannah M. Bell, nace un coral. Los corales duros que forman arrecifes producen un esqueleto protector de piedra caliza hecho de carbonato de calcio, el mismo material de la tiza de un aula de clases. Un solo pólipo se divide en miles de clones. Sus esqueletos se conectan entre sí, creando una colonia que actúa como uno solo. Esto forma la estructura de un arrecife. A su vez, el arrecife atrae a una gran variedad de peces. La forma natural de un casco en el fondo del mar proporciona una especie de saliente natural para que los peces se junten y se protejan de especies depredadoras más grandes. Peces loro reina, jureles, roncos y otros peces pequeños se zambullen para protegerse bajo las salientes de acero que delinean el naufragio. Además, el Hannah M. Bell demuestra cuán diversa puede ser la vida en un naufragio. Al final del naufragio, volvemos a tener un arrecife espectacular con los corales blandos, los abanicos. Los corales blandos no producen los esqueletos rígidos y calcificados de los corales duros. Tienen el calcio suficiente como para mantener su forma. Se mueven como plantas coloridas que se mecen en la corriente. Junto a las esponjas y gorgonias, atraen a otras formas de vida, incluyendo a uno de los personajes célebres del mar. Se cree que las tortugas marinas han vivido en la Tierra durante 220 millones de años, pero sus cantidades están disminuyendo. Mientras que los pescadores de los siglos XVII y XVIII a veces tenían que desviar sus barcos debido a la gran cantidad de tortugas, ahora ellas están en peligro de extinción. Los arrecifes artificiales como este pueden proporcionar un hogar para esta especie importante. Las vemos como un animal solitario y las puedes observar mientras comen en el arrecife. Las tortugas verdes comen algas del coral. Otra especie nativa de estas aguas, la tortuga carey, prefiere las esponjas. Su caparazón le proporciona camuflaje, una combinación casi perfecta para el paisaje marino. Estas tortugas acompañan a los roncos, pargos y a una colección majestuosa de corales y esponjas. Antes era un misterio, pero el Hannah M. Bell ha sido moldeado por el tiempo y la naturaleza, y ahora es parte de un ecosistema complejo en el fondo del mar. No todos los naufragios de Florida son víctimas de conflictos, tormentas o accidentes. El naufragio del Cayman Salvage Master se encuentra a un corto viaje en barco hacia el sur de Cayo Hueso, y fue ubicado ahí intencionalmente. El Cayman Salvage Master es un naufragio de unos 60 metros y unos 27 de profundidad, muy cerca de Cayo Hueso a 11 kilómetros. El Cayman Salvage Master se entregó a la Marina de Estados Unidos en la década de 1930 como minador. El buque disfrutó de una larga carrera con altibajos sobre el agua. Además de cumplir su deber patriótico durante la Segunda Guerra Mundial, el barco fue usado eventualmente con propósitos más infames. En su último viaje en 1980, fue capturado por la Guardia Costera de Estados Unidos, transportando a 1.400 inmigrantes ilegales desde Cuba.
En 1985 la embarcación recibió una nueva misión: hundirse intencionalmente para convertirse en un arrecife artificial. A medida que desciendes verás la gran rueda delantera donde solían tender el cable. Y las grandes abrazaderas de cables que se dejaban ahí cuando lo estaban enrollando. Se removió la superestructura, se quitaron los alambres, puertas y cables. Se hicieron agujeros en el casco. Mientras lo remolcaban hacia su lugar de destino, un cable se soltó y el barco se hundió a 30 metros de profundidad, deteniéndose en el lado de babor. Solo unos meses después, la enorme fuerza del huracán Kate volteó el barco hacia arriba. Para preparar el barco como un arrecife artificial, se quitó la cubierta dejando expuesto un esqueleto en forma de rejilla que proporciona una superficie adicional para que el coral se adhiera y crezca. Ha estado sumergido desde 1985, así que la vida del coral allí es increíble. Realmente se ha apoderado del naufragio. Una variedad de corales y esponjas coloridos define el paisaje marino. El interior abierto, con sus vigas de hierro entrecruzadas y una capa gruesa de corales y esponjas, atrae una diversidad de vida marina. Bagres, bancos de lábridos criollos del Atlántico y también meros grandes. Algunos, como el pez ángela reina, se deleitan con los pólipos de los corales blandos y duros que crecen en el naufragio. Otros, como la morena verde, se esconden en una emboscada en grietas estrechas formadas por el naufragio, esperando a que pase su presa. Las morenas son muy curiosas y a veces salen de sus agujeros y guaridas para investigar lo que sea que haya en su área. La morena tiene una pésima vista y una cabeza estrecha que le impide crear la presión baja que otros peces usan para succionar su alimento. En cambio, este depredador depende de su sentido del olfato y de una mandíbula fuerte con dientes afilados para capturar peces pequeños. Una segunda mandíbula flexible con dientes enganchados le permite sostener a su presa y arrastrarla hasta su garganta. Una morena no puede soltar su agarre, ni siquiera estando muerta. Por este motivo, las morenas se han ganado la reputación de ser animales despiadados y agresivos. Pero en realidad, esta criatura marina, a menudo poco comprendida, es tímida y reservada. Prefiere huir y esconderse, en lugar de atacar y pelear. Como muchas otras especies en el arrecife artificial, la morena encontró un escondite perfecto en el Cayman Salvage Master. El buque que una vez fue un arma de guerra en la superficie, ahora es un naufragio que descansa bajo el mar, apoyando la vida en el fondo oceánico. Al igual que gran parte del Atlántico Sur, el hábitat marino que rodea a la Florida con los años se ha visto cada vez más amenazado. Ha sido bastante dañado por todo tipo de problemas que podríamos asociar al desarrollo humano. El uso excesivo de combustibles fósiles por los humanos produce gases de efecto invernadero que calientan y acidifican los océanos del mundo. Esto, junto a problemas locales como el tránsito de embarcaciones, la construcción costera y la pesca en exceso,
han tenido un costo elevado para los arrecifes de todo el mundo. Pero no todos los arrecifes artificiales son naufragios. Al noroeste, en las aguas abiertas del Golfo de México, se encuentra otra estructura submarina vinculada con la rica historia militar de la región. La Torre S es una torre de comunicaciones militares fuera de servicio que se eleva más de 3 pisos desde el mar. La Fuerza Aérea aún conserva y monitorea la estructura. Y ahora está prosperando en su nuevo papel como arrecife artificial. Justo debajo del agua, toda una red de vigas desaparece en lo azul del mar. Está a unos 72 kilómetros de la costa y es una enorme torre que sale del agua superando los 30 metros. La profundidad del agua a su alrededor es de otros 30 metros y está cubierta de corales blandos, esponjas y peces. Una biomasa de proporciones inmensas. Hay pargos, jureles y meros gigantes. En esta torre viven animales de todo tipo. De forma similar a los naufragios, la infraestructura marina como los puntales de acero o los cimientos de concreto también crea un hábitat marino. En la Torre S, el coral blando es el que prospera. Los corales negros son corales blandos que se llaman así por su esqueleto oscuro, que se encuentra debajo de una capa de tejido más brillante. Estos no albergan las algas que hacen fotosíntesis, como los corales de aguas superficiales. En cambio, prefieren las aguas más profundas de la Torre S, cerca de corrientes donde utilizan tentáculos diminutos forrados con aguijones para atrapar y comer el zooplancton de paso. En la base de la torre se han congregado meros gigantes que entran y salen de los contornos de la estructura. Los meros gigantes son peces enormes. Pueden pesar desde 18 hasta 180 kilogramos o más. Los meros gigantes tardan entre 5 y 10 años para reproducirse. Durante ese tiempo son vulnerables a los depredadores y a la pesca comercial. Los meros gigantes están entre los peces de arrecife más grandes del mundo. Y en la primera parte de la década de 1900 hasta los 70 u 80, estuvieron bajo una presión cada vez mayor por parte de pescadores y pescadores con arpón. Así que vimos disminuciones en sus poblaciones hasta niveles críticos. En 1990 el mero gigante se declaró protegido por el estado de Florida. Así que es ilegal pescar mero gigante. En las últimas décadas hemos visto un aumento en su población y empezaron a volver, no a sus niveles anteriores, pero ya no son una especie rara de ver. Los meros gigantes prefieren aguas poco profundas y se alimentan principalmente con peces lentos que frecuentan el lecho marino. Abren y cierran sus bocas rápidamente, absorbiendo peces pequeños que tragan enteros. Estos meros se reproducen en grandes cantidades.
A veces engendran 100 o más peces, que a menudo recorren largas distancias hacia sus lugares favoritos. Esos lugares incluyen a naufragios y estructuras submarinas como la Torre S, hábitats marinos que proporcionan alimento y refugio. Así como los naufragios históricos del Sendero de los Naufragios y el Cayman Salvage Master, la Torre S es otro ícono militar retirado, que ha encontrado un nuevo papel que comenzó en la niebla de la guerra y ahora continúa como un refugio para la vida marina. La ubicación de los cayos de la Florida los convierten en un hogar ideal para la Marina de los Estados Unidos, pero eso conlleva un riesgo. Esta región se encuentra en el camino directo de las tormentas tropicales y los huracanes que viajan por la costa este cada año. Con tantas tormentas y tantos barcos, no es difícil creerles a los lugareños cuando dicen que hay hasta 1000 naufragios alrededor de los cayos. Saliendo de Cayo Hueso, en un área conocida como Tortugas Secas, se encuentra la víctima de una de esas tormentas. El sitio del velero es un naufragio llamado El Avanti y es una barca de hierro construida en 1875 en Escocia. Funcionó durante muchos años como un transporte de cargas al granel que viajaba entre América del Sur y Europa llevando nitratos para fertilizantes y municiones. En un viaje llevaba un cargamento de madera con destino a Uruguay. Nunca llegó. En 1907 quedó atrapado aquí en un huracán y fue destruido en South Loggerhead Reef. Pero con ese viaje final, el velero empezó una nueva vida como hábitat marino. Ahora, después de más de un siglo bajo el agua, el barco se ha desintegrado. El naufragio está dividido en dos sectores principales, la proa y las estructuras de la entrecubierta y el mástil. Cada una supera los 30 metros de longitud. Los restos se encuentran en aguas poco profundas, con parte de la cubierta superior delantera o castillo de proa visible desde la superficie. Este naufragio se encuentra a 6 metros del agua, con un fondo marino de arena blanca a su alrededor, y está cubierto de corales hermosos. Tal como los restos históricos del Sendero de los Naufragios, el velero tiene un casco de metal. Esta estructura sólida es una base perfecta para el crecimiento del coral. A medida que crecen los corales, ellos atraen a todo tipo de peces de arrecife. Es probable que encuentres meros gigantes,
que encuentres damiselas cola amarilla, todos los tipos de roncos, peces ángel reina, chivilicas francesas. Y también están los constantes espineros que te acosarán por todo el sitio. Son peces territoriales, pero no son muy intimidantes una vez que te acostumbras. Un esfireno adulto puede ser tan largo como un hombre adulto. Tiene una gran cabeza puntiaguda con dientes delanteros prominentes y afilados. Utiliza breves ráfagas de velocidad para atacar a su presa. Y si bien hay bastante de dónde elegir en el velero, por ahora este naufragio demuestra ser un refugio efectivo para los roncos y pargos que lo utilizan como santuario en su lucha por la supervivencia. Con más de 1000 naufragios, estructuras submarinas y las maravillas del sendero de los naufragios, los cayos de la Florida cuentan con una vasta colección de arrecifes artificiales. Los naufragios como el Benwood y el Drain, remontándose hasta el Ciudad de Washington de un siglo de edad, recuerdan un momento histórico en estas aguas. Juntos, estos veteranos del conflicto y el comercio encuentran una nueva vida como arrecifes artificiales, ayudando a construir un ecosistema oceánico saludable para las próximas generaciones.